Hola y bienvenidos a este video informativo de la materia Fundamento del Computador. Un saludo al profesor Amadís Suárez y la frase del día vendría siendo esta. Siempre que te pregunten si puedes hacer un trabajo, contesta que sí y ponte enseguida a aprender cómo se hace. Franklin D. Roosevelt. Entonces vamos a entrar, esta es mi página, Fundamento del Computador, Ramón Álvarez, yo, y esa es mi matrícula. Vamos a empezar. La computadora. Un computador es una máquina que está diseñada para facilitarnos la vida. En muchos países se le conoce como computadora u ordenador, pero todas estas palabras se refieren a lo mismo. Esta máquina electrónica nos permite desarrollar fácilmente múltiples tareas que ahora hacen parte de nuestra vida cotidiana, como elaborar cartas o una hoja de vida, hablar con personas de otros países, hacer presupuestos, jugar y hasta navegar en internet. La Pascalina. La Pascalina, puede decir, fue la primera calculadora que funcionaba a base de ruedas y engranajes. Fue inventada en 1642 por el filósofo y matemático francés Blaise Pascal en el 1623 a 1662. El primer hombre que dio a su invención el primer nombre que recibió fue máquina aritmética, luego la llamada rueda pascalina y finalmente pascalina. Es el antepasado remoto del actual ordenador. La máquina analítica es el diseño de un computador moderno de uso general realizado por el profesor británico de matemáticas Charles Babbage, que representó un paso importante en la historia de la informática. Fue inicialmente escrita en 1816, aunque Babbage continuó refinando el diseño hasta su muerte en 1872. El telar es una máquina para tejer construida con madera o metal, en la que se colocan unos hilos paralelos denominados urdimbres, que deben sujetarse a ambos lados para tensarlos, función que suelen cumplir las pesas, y mediante un mecanismo. Estos lulos son elevados individualmente o en grupos, formando una abertura denominada calada a través de la cual pasa la trama. La máquina tabuladora. La máquina tabuladora es una de las primeras máquinas de aplicación en informática. En 1890, Hermann Hollerith había desarrollado un sistema de tarjetas perforadas eléctricas y basado en la lógica de Boole, aplicándolo a una máquina tabuladora de su invención. La máquina Hollerith se usó para tabular el censo de aquel entonces en los Estados Unidos. Durante el proceso total, no más de 2 años y medio, así en 1896, Hollerith crea la Tabulating Machine Company, con la que pretendía comercializar su máquina. El Mark I. El IBM Automatic Sequence Control Calculator, más conocido como Harvard Mark o Mark I, fue el primer ordenador electromecánico construido en IBM y enviado a Harvard en 1944. Tenía 760.000 ruedas y 800 kilómetros de cable, y se basaba en la máquina analítica de Charles Babbage. El Mark I era una máquina digna de admirar, pues sus longitudes eran grandiosas y medía unos 15,5 metros de largo y unos 2,40 metros de alto y unos 60 centímetros de ancho. Pesaba aproximadamente unas 5 toneladas, pero lo más impresionante fueron unas cubiertas de cristal que dejaban que se admiraba toda la maquinaria a su interior. ENIAC se ha considerado a menudo la primera computadora electrónica de propósito general, aunque este título pertenece en realidad a la computadora alemana Z3. Además, está relacionada con el Colossus, que se usó para descifrar código alemán durante la Segunda Guerra Mundial, y destruido tras su uso para evitar dejar pruebas, siendo recientemente restaurada para un museo británico. Era totalmente digital, es decir, que ejecutaba sus procesos y operaciones mediante instrucciones en lenguaje máquina, a diferencia de otras máquinas computadoras contemporáneas de proceso analógicos, presentada en el público el 15 de febrero de 1946. La primera generación de computadoras fue del 1951 a 1958. Las computadoras de la primera generación emplearon bulbos para procesar información. A la izquierda podemos ver una foto de cómo eran. Los operadores ingresaban los datos y programas en código especial
por medio de tarjetas perforadas. El almacenamiento interno se lograba con un tambor que giraba rápidamente, sobre el cual un dispositivo de escritura colocaba marcas magnéticas. Segunda generación de computadoras, de 1959 a 1964. El invento del transistor hizo posible una nueva generación de computadoras, más rápida, más pequeña y con menores necesidades de ventilación. Sin embargo, el costo seguía siendo una porción significativa del presupuesto de una compañía. Las computadoras de la segunda generación también utilizaban redes de núcleos magnéticos en lugar de tambores giratorios para el almacenamiento primario. Estos núcleos contenían pequeños anillos de material magnético enlazados entre sí, en los cuales podían almacenar datos e instrucciones. Tercera generación de computadoras, 1964-1971. Las computadoras de la tercera generación emergieron con el desarrollo de los circuitos integrados, pastillas de silicio, en las cuales se colocaban miles de componentes electrónicos en una integración en miniatura. Las computadoras nuevamente se hicieron más pequeñas, más rápidas, desprendían menos calor y eran energéticamente más eficientes. La cuarta generación de computadoras, 1971 a 1981, dos mejoras en la tecnología de la computadora marcan el inicio de la cuarta generación. El reemplazo de las memorias con núcleos magnéticos por las de chip de silicio y colocación de muchos más componentes en un chip, producto de la miniaturización de los circuitos electrónicos. El tamaño reducido del microprocesador y de chips hizo posible la creación de la computadora personal, PC. En 1971, Intel Corporation, que era una pequeña compañía fabricable de semiconductores, ubicada en Silicon Valley, presenta el primer microprocesador o chip de 4 bits, que en un espacio de aproximadamente 4 por 5 milímetros contenía 2250 transistores. Este primer microprocesador, que se muestra en la figura 1.14, fue bautizado como el 4004. La quinta generación. Cada vez se hace más difícil la identificación de las generaciones de computadoras, porque los grandes avances y nuevos descubrimientos ya no nos sorprenden, como sucedió a mediados del siglo XX. Hay quienes consideran que la cuarta y quinta generación han terminado y la ubican entre los años 1971 a 1984 la cuarta, y entre 1984 y 1990 la quinta. Ellos consideran que la sexta generación está en desarrollo desde 1990 hasta la fecha. Con base en los grandes acontecimientos tecnológicos en materia de microelectrónica y computación, software, como CADI, CAN, CAE, CASE, inteligencia artificial, sistemas expertos, redes neuronales, teoría del caos, algoritmos genéticos, fibra óptica, telecomunicaciones, etc. De la década de los años 80 se establecieron la base de lo que se puede conocer como quinta generación de computadoras. Tiempo units o tiempo posing es un sistema para la descripción de instantes de tiempo. Se define como la cantidad de segundos transcurridos desde la medianoche UTC del 1 de enero de 1970, sin contar segundos intercalares. Es universalmente usado no solo en sistemas operativos tipo Unix, sino también en muchos otros sistemas computacionales. No se trata ni de una representación lineal de tiempo, ni de una representación verdadera de UTC, a pesar de que frecuentemente se le confunde con ambos, pues el tiempo que representa es UTC, pero no tiene forma de representar segundos bisiestos de UTC. Por ejemplo, 1998, guión 12, guión 3, guión 31, 23, 59, 60 segundos. Sputnik 1. La nave Sputnik 1 fue el primer intento no fallido de poner en órbita un satélite artificial alrededor de la Tierra. Se lanzó desde el cosmódromo de Baikonur en Tirután, 370 kilómetros al suroeste de la pequeña ciudad de Baikonur, en Kazajistán, antes parte de la Unión Soviética. La palabra Sputnik en ruso significa compañero de viaje, satélite en astronáutica. El nombre oficial completo se traduce, sin embargo, como satélite artificial terrestre.
ISZ, por sus siglas en ruso. 1-2, el Sputnik 1 fue el primero de una serie de 4 satélites que formaron parte del programa Sputnik de la antigua Unión Soviética y se planteó como una contribución al Año Geofísico Internacional, establecido por Organización de las Naciones Unidas. 3 de estos satélites, Sputnik 1, Sputnik 2 y Sputnik 3, alcanzaron la órbita terrestre. El Sputnik 1 se lanzó con el vehículo de lanzamiento R-7 y se incineró durante su reentrada el 4 de enero de 1961. La laptop más rápida, con una pantalla de 18,4 IPS, 920 por 1080p. Procesador RAM Core i7 6920HQ y 600 GB de DDR4 y un precio de 4.899 euros. Se puede decir que el MSI GTR 83 BR-6 RF Titan Slim es el final. El MSI GT 83 BR CRF tiene una pantalla de 18,4 pulgadas, superior al que encontramos en la mayoría de portátiles, y que a partir de servir para tener más espacio físico en el cuerpo del equipo, también ayuda a la visualización de juegos. El panel es IPS y tiene una resolución de 1920 por 1080 píxeles y 60 Hz. La calidad de visualización es muy buena gracias al software integrado por MSI. Se puede configurar el balance de color y visualización entre distintos modos dependiendo de lo que estemos haciendo con el portátil. Bueno, y eso ha sido todo por hoy. Me despido de este video. Bye. Hola y bienvenidos a este video informativo de la materia Fundamentos del Computador. Un saludo al profesor Amadís Suárez. Y la frase del día vendría siendo esto: siempre que te pregunten si puedes hacer un trabajo, contesta que sí y ponte enseguida a aprender cómo se hace. Franklin D. Roosevelt. Entonces vamos a entrar. Esta es mi página, Fundamentos del Computador, Ramón Álvarez, yo, y esa es mi matrícula. Vamos a empezar. La computadora. Un computador es una máquina que está diseñada para facilitarnos la vida. En muchos países se le conoce como computadora u ordenador, pero todas estas palabras se refieren a lo mismo. Esta máquina electrónica nos permite desarrollar fácilmente múltiples tareas que ahora hacen parte de nuestra vida cotidiana, como elaborar cartas o una hoja de vida, hablar con personas de otros países, hacer presupuestos, jugar y hasta navegar en internet. La Pascalina. La Pascalina, puedo decir, fue la primera calculadora que funcionaba a base de ruedas y engranajes. Fue inventada en 1642 por el filósofo y matemático francés Blaise Pascal en el 1623 a 1662. El primer hombre que dio a su invención el primer nombre que recibió fue máquina aritmética, luego la llamada rueda pascalina y finalmente pascalina. Es el antepasado remoto del actual ordenador. La máquina analítica es el diseño de un computador moderno de uso general realizado por el profesor británico de matemáticas Charles Babbage, que representó un paso importante en la historia de la informática. Fue inicialmente descrita en 1816, aunque Babbage continuó refinando el diseño hasta su muerte en 1872. El telar es una máquina para tejer construida con madera o metal, en la que se colocan unos hilos paralelos denominados urdimbres, que deben sujetarse a ambos lados para tensarlos, función que suelen cumplir las pesas, y mediante un mecanismo. Estos lulos son elevados individualmente o en grupos, formando una abertura denominada calada, a través de la cual pasa la trama. La máquina tabuladora. La máquina tabuladora es una de las primeras máquinas de aplicación en informática. En 1890, Hermann Hollerith había desarrollado un sistema de tarjetas perforadas eléctricas y basado en la lógica de Boole, aplicándolo a una máquina tabuladora de su invención. La máquina Hollerith se usó para tabular el censo de aquel entonces en los Estados Unidos.
Durante el proceso total, no más de 2 años y medio, así en 1896, Hollerich crea la Tabulating Machine Company, con la que pretendía comercializar su máquina. El Mark I, el IBM Automatic Sequence Control Calculator, más conocido como Harvard Mark o Mark I, fue el primer ordenador electromecánico construido en IBM y enviado a Harvard en 1944. Tenía 760.000 ruedas y 800 kilómetros de cable y se basaba en la máquina analítica de Charles Babbage. El Mark I era una máquina digna de admirar, pues sus longitudes eran grandiosas y medía unos 15,5 metros de largo y unos 2,40 metros de alto y unos 60 centímetros de ancho. Pesaba aproximadamente unas 5 toneladas, pero lo más impresionante fueron unas cubiertas de cristal que dejaban que se admiraba toda la maquinaria en su interior. ENIAC se ha considerado a menudo la primera computadora electrónica de propósito general, aunque este título pertenece en realidad a la computadora alemana Z3. Además, está relacionada con el Colossus, que se usó para descifrar código alemán durante la Segunda Guerra Mundial, y destruido tras su uso para evitar dejar pruebas, siendo recientemente restaurada para un museo británico. Era totalmente digital, es decir, que ejecutaba sus procesos y operaciones mediante instrucciones en lenguaje máquina, a diferencia de otras máquinas computadoras contemporáneas de procesos analógicos. Presentada en el público el 15 de febrero de 1946. La primera generación de computadoras fue del 1951 a 1958. Las computadoras de la primera generación emplearon bulbos para procesar información. A la izquierda podemos ver una foto de cómo eran. Los operadores ingresaban los datos y programas en código especial por medio de tarjetas perforadas. El almacenamiento interno se lograba con un tambor que giraba rápidamente, sobre el cual un dispositivo de lectura, escritura, colocaba marcas magnéticas. Segunda generación de computadoras, de 1959 a 1964. El invento del transistor hizo posible una nueva generación de computadoras, más rápida, más pequeña y con menores necesidades de ventilación. Sin embargo, el costo seguía siendo una porción significativa del presupuesto de una compañía. Las computadoras de la segunda generación también utilizaban redes de núcleos magnéticos en lugar de tambores giratorios para el almacenamiento primario. Estos núcleos contenían pequeños anillos de material magnético enlazados entre sí, en los cuales podían almacenar datos e instrucciones. Tercera generación de computadora, 1964-1971. Las computadoras de la tercera generación emergieron con el desarrollo de los circuitos integrados, pastillas de silicio, en las cuales se colocaban miles de componentes electrónicos en una integración en miniatura. Las computadoras nuevamente se hicieron más pequeñas, más rápidas, desprendían menos calor y eran energéticamente más eficientes. La cuarta generación de computadoras, 1971 a 1981, dos mejoras en la tecnología de la computadora marcan el inicio de la cuarta generación. El reemplazo de las memorias con núcleos magnéticos por las de chip de silicio y colocación de muchos más componentes en un chip, producto de la miniaturización de los circuitos electrónicos. El tamaño reducido del microprocesador y de chips hizo posible la creación de la computadora personal, PC. En 1971, Intel Corporation, que era una pequeña compañía fabricable de semiconductores, ubicada en Silicon Valley, presenta el primer microprocesador o chip de 4 bits, que en un espacio de aproximadamente 4 por 5 milímetros contenía 2250 transistores. Este primer microprocesador, que se muestra en la figura 1.14, fue bautizado como el 4004. La quinta generación. Cada vez se hace más difícil la identificación de las generaciones de computadoras, porque los grandes avances y nuevos descubrimientos ya no nos sorprenden, como sucedió a mediados del siglo XX. Hay quienes consideran que la cuarta y quinta generación han terminado y la ubican entre los años 1971 a 1984 la cuarta, y entre 1984 y 1990 la quinta. Ellos consideran
que la sexta generación está en desarrollo desde 1990 hasta la fecha. Con base en los grandes acontecimientos tecnológicos en materia de microelectrónica y computación, software, como CADI, CAN, CAE, CASE, inteligencia artificial, sistemas expertos, redes neuronales, teoría del caos, algoritmos genéticos, fibra óptica, telecomunicaciones, etc. De la década de los años 80 se establecieron la base de lo que se puede conocer como quinta generación de computadoras. Tiempo Unix o tiempo POSIX es un sistema para la descripción de instantes de tiempo. Se define como la cantidad de segundos transcurridos desde la medianoche UTC del 1 de enero de 1970 sin contar segundos intercalares. Es universalmente usado no solo en sistemas operativos tipo Unix, sino también en muchos otros sistemas computacionales. No se trata ni de una representación lineal de tiempo, ni de una representación verdadera de UTC, a pesar de que frecuentemente se le confunde con ambos, pues el tiempo que representa es UTC, pero no tiene forma de representar segundos bisiestos de UTC. Por ejemplo, 1998, guión 12, guión 3, guión 31, 23, 59, 60 segundos. Sputnik 1. La nave Sputnik 1 fue el primer intento no fallido de poner en órbita un satélite artificial alrededor de la Tierra. Se lanzó desde el cosmódromo de Baikonur en Tirután, 370 kilómetros al suroeste de la pequeña ciudad de Baikonur, en Kazajistán, antes parte de la Unión Soviética. La palabra Sputnik en ruso significa compañero de viaje, satélite en astronáutica. El nombre oficial completo se traduce, sin embargo, como satélite artificial terrestre, ISZ, por sus siglas en ruso. 1-2. El Sputnik 1 fue el primero de una serie de 4 satélites que formaron parte del programa Sputnik de la antigua Unión Soviética y se planteó como una contribución al Año Geofísico Internacional, establecido por Organización de las Naciones Unidas. 3 de estos satélites, Sputnik 1, Sputnik 2 y Sputnik 3, alcanzaron la órbita terrestre. El Sputnik 1 se lanzó con el vehículo de lanzamiento R-7 y se incineró durante su reentrada el 4 de enero de 1961. La laptop más rápida, con una pantalla de 18,4 IPS, 920 por 1080p, procesador RAM Core i7 6920HQ y 600 GB DDR4 y un precio de 4.899 euros. Se puede decir que el MSI GTR 83 BR-6 RF Titan Slim es el final. El MSI GT 83 BR-CRF tiene una pantalla de 18,4 pulgadas, superior al que encontramos en la mayoría de portátiles, y que a partir de servir para tener más espacio físico en el cuerpo del equipo, también ayuda a la visualización de juegos. El panel es IPS y tiene una resolución de 1920 por 1080 píxeles y 60 Hz. La calidad de visualización es muy buena gracias al software integrado por MSI. Se puede configurar el balance de color y visualización entre distintos modos dependiendo de lo que estemos haciendo con el portátil. Bueno, y eso ha sido todo por hoy. Me despido de este video. Bye.